buenas tardes a todos. Y bueno, el sector del diseño de interiores hemos dado un nuevo paso incorporando la realidad virtual. Antes los proyectos eran en 2D, luego pasaron a tener pues un poquito de 3D, luego llegamos a hacer unos renders muy realistas, pero imágenes fijas. Y ahora, pues nuestros clientes y nosotros mismos queremos algo más, ¿no? Queremos circular y ver la realidad de nuestros proyectos antes de hacerlo realidad. En Insenia Design School Madrid ya somos conscientes de este cambio y desde hace ya unos cuantos años ya Tres hemos añitos. incorporado en nuestros programas formativos herramientas de diseño virtual, de renders y de realidad virtual. Entonces, esta tarde estamos aquí en representación de Insenia, el director de Insenia, Carlos Rubio, Nuria Moiña, una de nuestras profesoras y una experta en realidad virtual, para pasar la tarde con vosotros. Y un grupito de alumnos con los que hemos colaborado en un proyecto fantástico con Espacio Areta, que luego tenemos la oportunidad de poder ver algunos de sus proyectos, en los que pues hemos intentado transformar este espacio del que nos encontramos hoy, pues en un hotel, en un restaurante, en ¿qué más hemos hecho? Una cafetería e incluso una vivienda. Así que sin más, cedo la palabra a Carlos. Bueno, pues como ya os ha dicho María, bueno, muchos nos conocéis ya, Insenia Design School Madrid es una escuela especializada en formación en diseño de interiores y bueno, el tema de la realidad virtual es algo que viene realmente ya de hace mucho, ¿no? A aquellos de vosotros que en el año 92 veíais películas, que alguno no había nacido todavía, pues recordaréis El cortador de césped, que fue una película mítica sobre realidad virtual. Alguno mira con cara rara diciendo, no me suena de nada. Bueno, pues aquí, en el año 92, a mí me quedaban todavía 2 años para empezar a estudiar interiorismo, con lo cual ni por asomo sabía lo que era el 3D ni nada de esto, ¿no? Pero fue una película mítica donde precisamente se hablaba de realidad virtual, entendida como se entendía en el 92, que cuando se hizo la película, basada en una novela del 75, de Stephen King. Desde entonces, poca evolución durante muchos años y aproximadamente en 2012 surge Oculus, que es hoy por hoy, Oculus ya como tal sigue existiendo como compañía, pero ahora forma parte de Meta, de Facebook, como todos sabéis, y Oculus es quien de verdad revoluciona el mercado de la realidad virtual acercándola al público más general, ¿no? En 2012 empiezan a aparecer algunos productos, la Oculus Rift que vemos allí, que era más bien carita para lo que es el público general, en torno a los 800 euros, pero también tenían este otro modelo que se llamaba modelo para desarrolladores, que en dólares estaba en torno a los 400 euros, dólares, perdón, en torno a los 400 dólares, mucho más baratas que el modelo, por así decirlo, para el mercado, y que permitió que mucha gente empezase a desarrollar productos y software para realidad virtual precisamente, ¿no? En 2014, pues Facebook compra Oculus, y es pues un momento importante porque a partir de ahí pues empieza a haber una guerra hacia la realidad virtual. En 2015 Google saca esto, que pues costaba $5, y era la oportunidad de tener realidad virtual en unas gafas de cartón que tiraban directamente de una aplicación móvil. Con lo cual, esto ya acercaba al público general la realidad virtual ya muchísimo realmente, ¿no? Porque pasamos de un producto de 700 euros, no se lo puede permitir cualquiera, a algo de 5 euros más un teléfono móvil, que eso cualquiera lo tiene, ¿no? En esta línea, pues Oculus da un paso adelante y dice, pues es muy buena idea lo del teléfono móvil, se alían con Samsung y sacan en 2015 también las Gear VR, ¿de acuerdo? Que, pues son unas gafas de realidad virtual que no funcionan de forma independiente, sino que, como sabéis, pues permitían colocar el teléfono móvil delante y realmente lo que incorporan son básicamente unas lentes y una serie de botones que permiten una cierta interactividad. Y también sacan, iba a apuntar con el láser, pero con el láser aquí no puedo, sacan pues un mando bastante económico para que ya no solamente sea como diríamos, una visita virtual a un espacio, sino que realmente ya empieza a haber una cierta interactividad, ¿de acuerdo? En 2018 aparecen las primeras Oculus Quest. Las Oculus Quest, ahora ya la diferencia con todo lo anterior es que ya son unas gafas totalmente independientes. Ya no necesitamos que estén conectadas al ordenador.
Si os fijáis, estas gafas anteriores que veíamos de Oculus llevaban cable y era imprescindible tener una tarjeta gráfica bastante potente. Ya no solamente era el problema del dinero de las gafas, ¿no? El precio de las gafas, es que se necesitaba una tarjeta gráfica muy potente para que alimentara esas gafas. Pero a partir de la Quest, las gafas ya son totalmente independientes. Se pueden conectar directamente a través de Wi-Fi y a través de Bluetooth, por un lado al ordenador, por otro lado al teléfono móvil, ¿de acuerdo? De hecho, tienen que estar conectadas a los dos sitios. Quiero decir, necesitamos para interactuar con el ordenador que estén conectadas al ordenador, pero luego para, por ejemplo, actualizar aplicaciones, actualizar el software de las gafas, etcétera, etcétera, es a través de una aplicación móvil e interactúan a través de Wi-Fi y Bluetooth. Esto ya da muchísima más libertad de movimiento, etcétera, etcétera, y también vienen directamente de serie con unos mandos. En 2018 volvemos al cine. Esta sí que la habréis visto, la mayoría, ¿no? Bueno, pues Ready Player One de Steven Spielberg, pues una vez más es una peli mítica sobre la realidad virtual, sobre el metaverso, etcétera, etcétera, que ha removido una vez más todo este mercado. Y bueno, en 2021 aparecen las MetaQuest 2, que hoy por hoy podríamos decir que son el estándar, ¿de acuerdo? O sea, si cualquiera de vosotros hoy quiere comprar unas gafas de realidad virtual a un precio más o menos asequible y que sean compatibles con casi cualquier cosa, pues estas son las gafas, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen estas gafas de importante, además del precio que es bastante asequible? Bueno, estas gafas estaban en 430 hasta hace cosa de una semana que han salido las Quest 3. Entonces, estas han bajado 100 euros, están en 449, y las Quest 3 las han subido 100 con respecto a lo que valían las dos, están en 549, si no recuerdo mal. Con lo cual, ahora mismo, pues son el estándar y además bastante económicas. Ventajas que tienen, autónomas completamente, o sea, lo que tenemos ahí no solamente es una pantalla, sino que es un ordenador en sí, quiero decir, tiene procesador, tiene RAM, tiene absolutamente todo, y tienen 128 GB de capacidad de almacenamiento para que podamos meter ahí dentro todo el software que queramos, juegos, nuestros espacios virtuales, nuestros vídeos 360, lo que queramos, lo podemos ver en nuestras gafas sin necesidad de ningún tipo de cable. Otra cosa muy interesante que tiene es que los mandos los trae incluidos, pero no son imprescindibles para todas las aplicaciones. Las Quest 2 tienen 4 camaritas, que las vemos por aquí. Esas 4 camaritas son realmente, además de cámaras, sirven como sensores y hacen que el propio software de la gafa reconozca nuestras manos. Con lo cual, sin necesidad de mandos, nosotros cuando llevamos las manos delante de las gafas, aparecen las manos dibujadas en el espacio 3D y nos permite interactuar, nos permite seleccionar objetos, nos permite pasar páginas, nos permite hacer un montón de cosas sin necesidad de los mandos. Esto ya es un avance bastante importante y bastante interesante, porque tener que interactuar siempre con esos manditos pues no siempre resulta cómodo, ¿no? ¿Qué más? Lo que no incorporan estas todavía son un sensor para la pupila, y esto es algo que las gafas más avanzadas, que ahora veremos alguna, sí que incorporan. Uno de los problemas importantes que tienen las gafas en general de realidad virtual es que cuando miramos al frente vemos perfectamente bien enfocado. Tenemos que ajustar y demás, regular y demás, pero vamos a ver bien enfocado. Pero si giramos nuestra vista sin girar la cabeza, si miramos a izquierda o miramos a derecha, ahí ya la cosa se desenfoca, ¿de acuerdo? Porque fuera de lo que es el eje central, la imagen no es nítida, ¿de acuerdo? Evidentemente, ¿qué te acostumbras a hacer? Pues a girar la cabeza. Si quieres mirar para allá, al final giras la cabeza, pero claro, no es algo totalmente natural. Las gafas más profesionales lo que incorporan es directamente un sensor que observa el movimiento de la pupila para reajustar el enfoque allí hacia donde miramos, ¿de acuerdo? Ya han salido las Quest 3, como os decía, acaban de salir, creo que todavía no están a la venta en España, se pueden ir pidiendo, 569, no sale a cuenta, hoy por hoy no, quiero decir, las pantallas son exactamente la misma que tiene la 2, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es un poco más de procesador y un poco más de memoria, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, de hecho, no hay software específico desarrollado para Quest 3 que no tenga la Quest 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, a lo mejor dentro de 3 años merece la pena, hoy, desde luego, no merece la pena en absoluto. Y hay, bueno, pues otras marcas, por ejemplo, Pico 4 es una copia exacta de la Quest 2, ¿de acuerdo? Le van a la zaga totalmente, o sea, todo lo que se puede hacer con la Quest 2 se puede hacer con la Pico 4 y viceversa.
pero hay determinados programas que no son compatibles con Pico 4 y sí lo son con Quest 2, ¿de acuerdo? Luego tenemos las HTC, muchísimo más caras que las Meta, ¿de acuerdo? Las de arriba, las Vive, están en torno a los 1.000 euros, las de abajo están en torno a los 1.900 aproximadamente, ¿de acuerdo? Características, bueno, pues prácticamente las mismas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la resolución de las pantallas izquierda y derecha, prácticamente tiene el mismo número de píxeles, ¿de acuerdo? Que puedan incorporar algún sensor más, algo más de memoria, algún procesador un poco mejor, pero realmente no hay una gran diferencia con el modelo Quest 2, que es el que os decía que hoy sería el estándar. Y por supuesto, por supuestísimo, esta que ha sido el modelo de Apple, que como sabéis nos están promocionando en la última semana una auténtica barbaridad, pero que tiene una cosa que no tienen, que tiene una cosa mala que no tienen las otras, y es que esta sí que necesita ese cable obligatoriamente porque la batería se la han puesto fuera, ¿de acuerdo? Esa petaquita que tenemos ahí es la batería, es externa. Lo han hecho por aligerar las gafas, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a ver cuál es el problema que tienen todas estas gafas en general. Lo han hecho por aligerar, sí, pero por otro lado, bueno, pues sabes que vas a tener que tener el cablecito colgando, ¿de acuerdo? O sea que vas a tener un poco menos de independencia, aunque es algo que, bueno, te puedes poner en el bolsillo y ya está, ¿no? 3.500, creo, una cosa así estamos hablando, en este caso. Vais a encontrar en Amazon esto, por supuestísimo, y diréis, bueno, pero si yo en Amazon he visto gafas de realidad virtual por 13 euros y por 15 euros. Claro, porque es un soporte para que pongas tu teléfono, ¿de acuerdo? Quiero decir, esto no son unas gafas de realidad virtual, esto es básicamente la Gear VR que veíamos que desarrolló Oculus junto con Samsung en el 2015. Bueno, pues eso básicamente en versión beta, pues es la VR Box, por ejemplo, hay 1000 marcas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto vamos a necesitar un teléfono con una muy buena calidad, con un buen procesador, con una buena pantalla. Lo pondremos dentro y según la calidad del soporte, de las gafas soporte que compremos, pues lo veremos mejor o peor enfocado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, bueno, pues ahí puede estar la diferencia de precio entre unas y otras, pero ahí estamos hablando de una inversión de 14, 15, las más baratas, hasta unos 100 euros aproximadamente, ¿de acuerdo? Y ahora los problemas. ¿Y por qué esta cosa tan chula y esta cosa tan guay de las gafas de realidad virtual, que ya hace un montón de años que lo conocemos, por qué no lo tiene todo el mundo esto? Pues porque no es muy cómodo, la realidad. Quiero decir, una cosa es la realidad virtual como concepto, ahora vamos a ver realidad virtual, pero vista en pantalla, ¿de acuerdo? La podemos ver también desde nuestro teléfono, desde un tablet, etcétera. Y otra cosa es la idea de la gafa, de las gafas de realidad virtual. ¿Cuál es el principal problema? Pues para empezar que pesan mucho, no es cómodo, te las colocas y cuando mueves la cabeza se mueven, porque si quieres que no se muevan tienes que apretarlas una barbaridad y entonces es menos cómodo todavía. Segundo problema, el cacharrito se calienta considerablemente y teniendo en cuenta que además las tienes que llevar bastante ajustadas para que no se cuele la luz, porque si no, no tienes esa sensación de inmersión total, pues la presión de las gafas en la cara, más el peso, más que la gafa se calienta, pues te hace transpirar considerablemente también. Y de ahí que hayan sacado esta especie de pañales para la gafa de realidad virtual que tenéis en Amazon mismamente, pues para poderlos utilizar en lugares públicos donde tienen, por ejemplo, pues hay muchas tiendas de cocinas que ya han incorporado las gafas de realidad virtual para ver los modelos de cocina, ¿no? Claro, si queremos ser mínimamente higiénicos hay que poner unos pañalitos de estos porque si no, pues al final todo el mundo sudorando, en fin, ¿qué os voy a contar? A tal punto ha llegado el tema de lo que se calientan las gafas que han sacado incluso, como veis, sistemas de ventilación, que es casi como meter un split encima de la gafa, que lo que hace es sacar el aire caliente y meter aire fresco, y la goma estándar de la gafa que tiene alrededor se sustituye por otra que lleva perforaciones para permitir que el aire pueda circular. Porque claro, otro de los grandes problemas, por ejemplo, este ventilador que veis ahí anuncia por fin nada de niebla. Claro, porque cuando empiezas a transpirar, las lentes se empañan. Entonces, al cabo de 2 minutos, ya no ves nada. Entonces, te tienes que quitar la gafa, tienes que limpiar la humedad, en fin. Con lo cual, pues con esto, más o menos se soluciona. Otro problema es la batería. Claro, son aparatitos autónomos con un uso intensivo. Intensivo me refiero a que te las pones y no te las quitas. Dependiendo de las gafas, vamos de 45 minutos a 2 horas de autonomía, pero más de eso no.
Con lo cual, bueno, pues hay quien ha sacado también accesorios como, por ejemplo, una batería adicional que te suspendes ahí de la gafa para añadir un poquito más de peso todavía por si no pesaba lo suficiente. Y bueno, pues hay otros accesorios que son chulos, que están muy en desarrollo todavía. Esto, por ejemplo, son unos guantes ápticos, que no van a servir, estos concretamente para lo que sirven es para que tú tengas la sensación de tacto cuando en la realidad virtual estás tocando algo. ¿De acuerdo? Cuando tú en la realidad virtual tocas un botón, claro, tú lo tocas y ves que lo tocas, pero no sientes que lo tocas. Entonces estos guantes ápticos lo que hacen es generar una pequeña vibración en determinados puntos de la mano para que tengas un poquito la sensación de que efectivamente estás tocando. Es una ligera vibración, o por ejemplo cuando sujetas algún objeto, pues todos vibran a la vez, de manera a tener la sensación de que efectivamente hay algo, ¿no?, que estás sujetando y hay algo que estás tocando, ¿no? Y todos habréis visto algún vídeo donde aparecen gente diseñando con gafas de realidad virtual, ¿no? ¿No habéis visto ningún vídeo en los que aparece alguien diseñando un automóvil o algo así con las gafas? Bueno, pues hay vídeos en internet donde se ven esta clase de aplicaciones, ¿no? Ahí, claro, se requiere de un nivel de precisión absoluta en la ubicación espacial de los dedos de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, para eso están estos guantes ápticos, que estos no transmiten sensaciones a la mano, sino que están pensados para determinar las coordenadas exactas de cada uno de los dedos en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a permitir diseñar con precisión, claro, con las Quest 2 que hemos visto antes, la posición de la mano en general está donde está, bien, pero con precisión, no, ¿de acuerdo? Es más o menos. Con esto tenemos precisión total y absoluta, 7.500 euros, 5.999, ¿de acuerdo? O sea que si queremos hacer uso de aplicaciones de realidad virtual para diseño, por ejemplo, tenemos que preparar una inversión ya un poco importante en guantes. Y luego hay cosas maravillosas como esto seguro que mi mujer estaría encantado que se levante en el salón, pues para sujetar el cable de las gafas, pues unas poleas para colocar por el techo, para poderte mover con libertad por el espacio, ¿no? Esto es maravilloso. Bueno, voy a pasar a enseñaros un poquito la aplicación de Twinmotion como programa de visualización y de realidad virtual, ¿de acuerdo? Como no tenemos gafas, pues no podemos ver cómo se ve desde las gafas, ¿de acuerdo? Pero sí que os voy a mostrar un pequeño vídeo donde vais a poder ver un poco cómo se vería desde las gafas y cómo se interactúa de las gafas. A ver, Twinmotion, como algunos de vosotros ya conocéis, es un programa de visualización, de visualización arquitectónica. ¿Por qué decimos que es un programa, además de realidad virtual? Porque realmente permite una interactuación con el espacio más allá de solamente visualizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, me va a permitir interactuar en tiempo real con el espacio, va a permitir que yo pueda hacer determinados cambios en el espacio frente a mi cliente en tiempo real y además me va a meter no solamente en lo visual, sino también en otras sensaciones eventualmente, ¿no? Vamos a abrir un archivo de ejemplo para que podáis ver un poco de lo que os hablo. Aquí estamos en este espacio de ejemplo. Bueno, como veis, la visualización, el renderizado es en tiempo real, quiero decir, aquí no tenemos que esperar a que el programa renderice, está renderizando directamente en tiempo real, ¿no? Si yo retrocedo, pues podemos ver un entorno. Ahí estoy escuchando el agua, ¿lo veis? ¿Escucháis el agua? Escuchamos el agua porque estamos cerca del agua. Entonces, el programa me permite introducir sonidos que yo puedo activar y desactivar a determinadas distancias. Por ejemplo, en este caso, he introducido un sonido de agua y he programado que cuando la cámara esté a unos 15 metros aproximadamente del agua, el sonido se active, ¿de acuerdo? De esa forma tengo una sensación realmente de, bueno, pues mucho más real, ¿no? de estar en el espacio. Ahora mismo estamos viendo todas estas herramientas, pero no son necesarias. Yo puedo, a mi cliente se lo puedo enseñar así, a pantalla completa, y a partir de ahí podemos visitar el espacio e incluso podemos jugar a cosas como que me meto debajo del agua a ver qué hay. Y como veis, debajo del agua he metido unos peces también. Cuando salgo del agua, la cámara está empañada, ¿veis? Por la humedad.
Con lo cual, durante un momento se ve ligeramente nublado, ¿no? Desenfocado. Y ahora podría venir aquí, puedo manejar distintas velocidades. Vale, y una vez que estoy aquí encima de esta pasarela, podríamos decidir que lo que queremos ahora ya, perdón, no es esto lo que yo quería, que lo que queremos es caminar. Entonces voy a entrar en modo peatón y ahora cuando camino, ¿escucháis los pasos? Ahora cuando camino, escucho los pasos y el sonido de los pasos lo voy a programar según el material sobre el que esté caminando, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora mismo acabo de caminar sobre una pasarela de madera, entonces yo realmente si me voy a editar este material, si edito este material, aquí abajo en las propiedades del material, abajo del todo, aquí tengo que el sonido de este material es de madera, ¿de acuerdo? Pero yo podría decir que este material suena, por ejemplo, a metal, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, como le he dicho que suena a metal, vamos a volver al modo peatón. Bueno, suena como la madera, ¿eh? No ha habido mucha diferencia. No ha habido mucha diferencia. Vale, pues con el modo peatón podemos de hecho ir mucho más deprisa, incluso en modo peatón. Le puedo decir que corra. Veis que los pasitos se aceleran. Y si quiero visitar el espacio de una forma un poco más libre, le digo modo dron. Y a partir de ahí, pues puedo volar. ¿Veis que sigo escuchando los sonidos del bosque? No porque sí, sino porque hemos metido unos sonidos de bosque. Y esos sonidos de bosque se activan a una determinada distancia, ¿no? Entonces aquí podemos volar, como veis, la hierba se mueve porque está programado que haga un poquito de aire, un poquito de viento, con lo cual la hierba se está moviendo. También podríamos determinar que queremos cambiar el clima, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues queremos mostrarle a nuestro cliente cómo se vería este espacio con una climatología diferente. Entonces vamos a cambiar el entorno y vamos a decir pues que ya no hace sol, sino que está nublado y llueve. Ahí está lloviendo. Bueno, se ha nublado del todo, ¿eh? Ahí tengo un chaparrón. Claro, como tengo un chaparrón, resulta que los materiales se mojan. Entonces brillan, ¿no? Los vemos brillar, ¿no? Y si en lugar de ser pleno verano fuera invierno, entonces lo que ocurriría sería que nevaría. Ahora nos vamos a acercar a la puerta y al acercarnos a la puerta se abre. La puerta se abre ¿por qué? Porque este objeto tiene programado que cuando yo me acerque a menos de 1,5 metros haya un rotador que actúe, ¿de acuerdo? Un rotador es simplemente un eje que hace que ese objeto pivote con respecto a ese eje y tiene programado que quiero que pivote 90 grados exactamente y que quiero que se detenga ahí. Una vez que haya rebasado la puerta o una vez que me haya alejado a más de 1,5 metros, la puerta se vuelve a cerrar porque tiene programado un movimiento de vaivén, ¿de acuerdo? Podríamos decir que la puerta se abra y ya no se cierre más, ¿de acuerdo? Pero en este caso está programado que vaya y venga, ¿no? Y una vez que ya entro dentro del espacio, por supuesto, le puedo proponer a mi cliente ver esto con distintos materiales, ¿no? Por ejemplo, pues qué pasaría si nos fuéramos a un material metálico sobre esa parte de ahí, ¿no? De la cocina, o si nos fuéramos, por ejemplo, a una madera en las puertas inferiores. Vamos a ir a maderas, vamos a cerrar esta pestañita y bueno, pues entre todas las maderas que tengo aquí, pues podemos ver qué tal. Bueno, pues esa no me gusta mucho. Vamos a decir que queremos sustituir los materiales solamente del objeto, no todo el material, sino solo los del objeto, y vamos a buscar, por ejemplo, pues un tablero que nos interese, este. Vale, pues este nos parece bien, ¿no?
podríamos establecer que, bueno, pues queremos editar el tamaño, por ejemplo, o la rotación de esa madera. Lo podemos hacer en tiempo real. Lo vamos a hacer aquí directamente. En tiempo real podemos cambiar la escala de la beta de esa madera de forma directa también, ¿de acuerdo? O sea que todo esto son aplicaciones que voy a poder utilizar. Va un poco rápido ahora, un segundo. Voy a cambiar de velocidad. Twinmotion tiene marchas como los coches, de la 1 a la sexta. Entonces, si le pulso 1 y me muevo, casi, ¿veis? Casi no noto el movimiento. Si le pulso 3, ya se mueve mucho más deprisa. Y luego, por supuesto, puedo meter personajes para dar un poco más de sensación de realidad, ¿no? al espacio. Aquí, por ejemplo, tenemos a este personaje que está ahora mismo en posición, está en situación inactiva, ¿no? Pero le podemos decir que converse o incluso le podemos decir que baile. Vamos a ponerle más por aquí por el centro. O que esté recostado en el suelo o que camine. Aquí está caminando sobre sí mismo porque no le hemos puesto un recorrido, ¿de acuerdo? Podemos decirle que se siente. Bien. Si nos acercamos a aquella zona, pues aquí tenemos otro personaje que está descansando. Siempre tienen, aunque estén prácticamente inactivos, siempre tienen pequeños movimientos corporales para darle un toque de mayor realismo, ¿no? Y otra cosa que podemos hacer de forma totalmente automática y rápida es colocar cualquier tipo de elemento de iluminación y, por supuesto, editar sus propiedades de forma muy, muy rápida. Por lo tanto, bueno, pues podemos proponer cambios en tiempo real en el proyecto que le estamos proponiendo a nuestro cliente y que nuestro cliente lo vea, como veis, de una forma muy, muy rápida. Aquí, por ejemplo, vamos a entrar en el dormitorio. Y nuevamente, pues, podemos cambiar, por ejemplo, desde aquí, vamos a volver a hacer que sea verano. Y que esté muy soleado. Y aquí dentro del dormitorio, pues quizás sería interesante ver cómo se vería esto de noche, ¿no? Entonces, pues podemos cambiar la hora del día inmediatamente. Vamos a hacer que se haga de noche. Si siendo de noche nos salimos a la calle, pues ahí tenemos las estrellas. Tenemos la iluminación de la casa encendida. Podemos hacer que la iluminación se encienda y se apague de forma automática simplemente mediante un botoncito que se llama ciclo de día y noche. Entonces, esas luces, cuando tienen esa función activada, se apagan durante el día, se encienden durante la noche de forma automática, ¿no? Y una vez que hemos llegado al diseño definitivo y al ajuste definitivo de todas nuestras propiedades, lo que podemos hacer con todo esto es exportarlo para que nuestro cliente pueda verlo directamente sin nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, el programa nos permite, bueno, en el caso de que tuviéramos gafas de realidad virtual, simplemente tengo que venir aquí, pulsar VR, me dice conectar gafas de realidad virtual y reiniciar. Ya está, no tengo que hacer nada más. Si tengo unas Quest 2, solo tengo que hacer eso. Ya inmediatamente está emitiendo a través de las gafas, ¿de acuerdo? Y si lo que quiero es no utilizar gafas, sino, por ejemplo, poder permitir que mi cliente pueda ver esto directamente desde su casa, porque también es otra opción, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama el Twinmotion Cloud, que es la posibilidad de poder exportar el contenido a la nube. Esto es lo que han hecho justamente nuestros alumnos. Exportar el contenido a la nube, por ejemplo, en formato de presentación. Entonces, pulsaríamos aquí. Vale, ahí está cargando. Lo que nos va a permitir esto es básicamente hacer lo mismo que acabamos de hacer nosotros ahora, o sea, hacer un recorrido por todo el espacio, cambiar la hora del día, pasar de día a noche, cambiar el calendario, etcétera, etcétera, pero en lugar de hacerlo con un buen ordenador como tenemos aquí y con un software especializado, nos lo va a permitir hacer o se lo va a permitir hacer al cliente directamente mediante un enlace
que le vamos a poder mandar incluso por WhatsApp si queremos, ¿de acuerdo? Con lo cual, a través de ese enlace lo va a poder abrir en su ordenador con un Google Chrome o con cualquier programa, con cualquier explorador, lo va a poder abrir en su teléfono móvil y va a poder hacer esa visita virtual directamente. Eso es lo que llamamos presentador, que es lo que estamos esperando que cargue, tarda un poquitín, ¿eh? Y una vez que haya cargado, pues mi cliente podrá navegar por el espacio libremente. A esta aplicación, a este presentador online, le podemos poner una contraseña, de manera que solamente quien tenga la contraseña pueda verlo y, por supuesto, podemos activarlo y desactivarlo cuando queramos. Sin necesidad de borrarlo, podemos impedir que la persona que tenga el enlace lo vea, ¿de acuerdo? En el caso de que consideremos que la propuesta gratuita que le hemos hecho ha caducado y que ya no es tiempo de que siga viendo el proyecto que le hemos enviado, ¿de acuerdo? Como veis, ahora mismo estamos en Bing, en un explorador de Internet. No tenemos el sonido, eso es una pena, eso no se lo va a llevar el presentador consigo, pero tenemos todo lo demás. Obviamente hay una cierta pérdida de calidad, pero claro, es que lo estamos viendo en un explorador de Internet. Quiero decir, esto se puede ver desde cualquier máquina, independientemente de la tarjeta gráfica que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente hay una pequeña pérdida de calidad que, de hecho, si os dais cuenta, si no nos movemos, si dejamos pasar un momento, termina de cargar y se termina de ver un poquito mejor, pero no es la calidad, obviamente, del programa nativo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que podemos hacer es guardar determinadas vistas renderizadas con calidad, vistas de 360 grados, renderizadas con calidad, y mandarlas también al cloud. De manera que nuestro cliente pueda hacer un recorrido virtual por ese espacio. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Le voy a decir que la transición quiero que sea estándar. Y ahora mi cliente, igual, exactamente lo mismo, exactamente como hemos hecho antes, le vamos a mandarle el enlace y podrá ir pulsando en lo que llaman hotspot de la imagen y podrá ir recorriendo el espacio desde un explorador de Internet normal y corriente. Esto es una vista de 360 grados y, a diferencia de las vistas que hemos visto antes, esta ya está renderizada con trazo de rayos, ¿de acuerdo? O sea que aquí ya no necesitamos usar la visualización nativa que usábamos en Twinmotion, que es esta de aquí, que no está mal, pero no es una visualización en trazo de rayos. En este caso ya sí es una visualización en trazo de rayos, vistas de 360 grados. En este caso están guardadas en resolución 8K y desde aquí podemos permitir que nuestro cliente vaya navegando por todo el espacio, ¿de acuerdo? Para aquellos que queráis probarlo, os he dejado aquí, a ver, un segundito, aquí. Os he dejado un QR, intentad capturarlo desde vuestro teléfono en la distancia, a ver si podéis llegar. No le he puesto contraseña. Y aquí lo que tenéis es el panorama set que acabamos de ver, ese panorama set que hemos visto hace un momento. Al tener, como vuestro teléfono obviamente tiene detectores de movimiento, ¿de acuerdo? Pues directamente vais a poder mover vuestro teléfono. Si movéis vuestro teléfono por el espacio, iréis viendo a izquierda y a derecha, ¿de acuerdo? Si veis que no se mueve suficiente, a lo mejor es porque tiene el zoom demasiado cerca. Entonces, con la mano, haced zoom atrás, un poquito de zoom adelante, y podréis moveros por el espacio y ver la escena, ¿de acuerdo? También podéis moveros directamente con la mano, podéis ir moviendo directamente con el dedo, ¿de acuerdo? Bien, y para que veáis un poco cómo se vería todo esto desde una aplicación, con la aplicación directamente de las gafas, ¿de acuerdo? Pues os he traído un pequeño vídeo. Aquí sería con las gafas puestas, esto sigue siendo Twinmotion, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo con unas Oculus Quest 2, justamente las gafas de las que os he hablado. Con los mandos, ¿veis? Podemos seleccionar determinadas aplicaciones del programa, como por ejemplo el cambio de materiales, o activar el presentador, y nos podemos mover directamente por el espacio. Exactamente igual que he hecho yo directamente con el ratón que no el teclado, con las gafas y el uso de los mandos nos podemos acercar a una zona concreta, o podemos seleccionar, por ejemplo, el clima y cambiarlo. Podemos también cambiar la calidad de visualización. En el caso de que viéramos que hay mucho parpadeo y que no se mueve con fluidez, podríamos aumentar o reducir la velocidad, la calidad de visualización. Y luego lo que más nos interesa, que es la posibilidad, por supuesto, de interactuar
con el espacio y de aplicar, ¿veis? Ahí, por ejemplo, estamos viendo el giro, me he ido muy para adelante, disculpadme, la posibilidad de directamente cambiar materiales desde las gafas. A ver, perdón, por aquí aproximadamente, ahí estamos, ¿veis? Directamente desde las gafas, cambiando la hora del día o cambiando la fecha o, como veremos ahora, podemos cambiar directamente materiales. Ahí va a arrastrar un material directamente al suelo, una madera. Ya está. Y esto se está haciendo directamente desde las gafas, desde las Quest 2, ¿de acuerdo? Evidentemente lo que estamos viendo es una visualización diferente del mismo programa. Sigue siendo Twinmotion, exactamente igual, pero visualizado a través de las gafas de realidad virtual en este caso, ¿de acuerdo? Y eso es todo por mi parte. Os dejo con Nuria, que os va a mostrar, pues, básicamente la aplicación de lo mismo, pero desde Revit, puesto que Revit es el gran estándar dentro del mundo de la arquitectura, ¿de acuerdo? Pues ella os va a mostrar cómo se puede hacer unas imágenes de realidad virtual o unos 360 con unos QRs, pero desde Revit. Era muy importante para la escuela pues que obviamente nuestros alumnos estuvieran bien preparados con las últimas tecnologías. Y, como no, el Revit era uno de los últimos programas importantísimos para poderlo introducir en interiores. Sé que a priori muchas veces cuando pensamos en Revit pensamos más en arquitectura general, pero sin embargo las cualidades que tiene el programa son muy, muy aptas para tratar todo lo que es interiores. Y entonces podemos hacer, por supuesto, la envolvente, pero el contenido va a ser importantísimo. Bueno, tarda un poquito ahora en actualizar. Vamos a ver a través de un proyecto de una de nuestras alumnas cómo ha conseguido terminar todo un hotel. Quería decir terminar porque además si habéis manejado algo de Revit ya sabéis que el proceso siempre es arduo, además hay que controlar muchísimo de construcción, o sea, no hay que poner las cosas simplemente porque sí, hay que saber qué tipo de materiales, de qué tipo de materiales hacen los muros, de qué tipo de materiales voy a realizar los tabiques o esas particiones. Entonces, bueno, no solamente es una cuestión de revestimiento, sino también de pura construcción como tal. Como ha tardado bastante tiempo en realizarlo, lo vamos a ver con un proyecto, yo os digo, que es bastante interesante y que, por otra parte, desde ahí ha preparado una serie de códigos QR. Hay programas, bueno, veo que sigue tardando en actualizar, nada, no pasa nada. Hay programas asociados un poco como lo mismo que ha planteado Carlos, programas especiales para Revit, como por ejemplo pueden ser renderizaciones a tiempo real. O sea, tenemos ya un V-Ray para Revit. Está vivo todavía. Tenemos un V-Ray para Revit que funciona divinamente, que podríamos renderizar a tiempo real y entonces nos podríamos mover por el espacio e ir viendo cómo queda ese render y desde ahí poder sacar un vídeo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que tenemos que tener equipos muy, muy, muy potentes. Si no, al final el pobre ordenador se nos queda asfixiado, no consigue moverse y la verdad que complica mucho. Y aparte del V-Ray, tenemos algunas aplicaciones que están dentro de Revit, que las vamos a ver ahora, y también tendríais programas, por ejemplo, como el Landscape. El Landscape, que es un programa de Chaos Group, que también es de la misma casa del V-Ray, es un programa que permite, un poco a la idea de Twinmotion, no solamente renderizar a tiempo real, incluso tener dos pantallas al mismo tiempo, o sea, puedo tener lo que es realmente el proyecto en línea de dibujo e ir viendo cómo me voy moviendo con ese proyecto en render, sino también podemos crear vídeos con recorrido, podemos añadir todo tipo de sonidos, podemos añadir también algún cambio de material. Quizá para Revit todavía esté un poquito verde, pero poco a poco, que poco a poco vamos viendo que sí va siendo cada vez más necesario. Ya os digo, importantísimo, eso sí, que estemos trabajando con un buenísimo ordenador. Y en este caso, fundamental que sea un procesador muy rápido y una tarjeta gráfica potente. Potente de verdad, no aquello que nos diga, no, pues esta no funciona mal, no, no, de las buenas, buenas. Bien, aquí tenéis el proyecto de nuestra alumna Esperanza One. Ha hecho todo un proyecto de un hotel, os enseño un poquito, si no manejáis Revit, bueno, toda la ordenación del programa. Es un programa que permite desde crear cualquier tipo de plano en 2 dimensiones, como estáis viendo. En todo momento empiezo ya a dibujar en 3 dimensiones,
pero me permite simplemente sacar, pues bueno, por ejemplo, plano de luminarias. Bueno, pues aquí tengo toda la planta con todas las luminarias. Podría sacar el plano del suelo. ¿No? ¿Veis que tarda un poquito en cargar? Bien. Es un programa pesado por la cantidad de datos que puede contener. Es fabuloso, yo os digo, para la construcción, porque con un solo programa podemos hacer no solamente el proyecto en 2 y en 3 dimensiones, sino también tener toda la planificación incluso de obra, tener partidas de materiales, podemos hacer que nos contabilice la cantidad de ventanas, de qué firma son esas ventanas, cuál es el presupuesto en ventanas, o sea, toda esa complejidad maravillosa que tiene el programa, luego es un rendimiento muy bueno a la hora de preparar. Veis que tiene aquí todo un navegador de proyectos que lo llama. Entonces, desde aquí podemos ir sacando los planos de planta que necesitemos, como estáis viendo, por ejemplo, ir cerrando para que no cargue mucho. Que aunque llevamos un equipo maravilloso, pero siempre tarda un poquito. ¿Veis? Las zonificaciones se pueden ir haciendo sin ningún problema y se pueden plantear no solamente los nombres de esas zonas, sino que además me da directamente la cantidad de metros cuadrados. Esto en una tabla de planificación, que puedo hacer una tabla de planificación que ya me la hace de una manera muy rápida, veis, está contenido todo. Casi voy a abriros un poquito más aquí. Hoy, ahora. Para que lo veáis muy bien. ¿Veis? Hay tablas de planificación. Y dentro de aquí pues tengo unas tablas de planificación. ¿Eh? Ahora. De habitaciones. ¿Veis? Y me va dando cada uno de los nombres que yo he puesto en el plano anterior. ¿Eh? Aseos públicos, almacén 3, comedor. Pues todo esto me va apareciendo aquí. Me va dando, por una parte, el área que ya me la decía directamente, en el caso de que haya áreas específicas. Me va dando también, por supuesto, perímetro, me va dando volumen, magnífico también, no está calculado aquí, pero podríamos decirle que lo calculara. E incluso podría irle indicando en cada uno de los espacios, si por ejemplo está con el mismo material, el revestimiento es el mismo, me podría decir, bueno, pues la sala de lavabos, tantos metros cuadrados, perímetro tanto y tantos metros cúbicos de tal material. O sea que, por ejemplo, para los cálculos de material es una maravilla, lo hace de una forma inmediata, puedo saber qué cantidad de pintura necesito o qué cantidad de papel pintado o qué cantidad de cualquier revestimiento que vayáis a utilizar. Bien, esto ya os digo que es fantástico. Vamos a cerrar este plano. ¿Eh? Fijaros aquí en el plano de luminarias, lo mismo. Puedo identificar todas las luminarias que tenga, de tal manera que luego puedo crear una leyenda de luminarias y perfectamente me hará un recuento de luminarias. 4 focos downlight, 27 tiras LED. O sea, todo eso, además, si con el programa le decimos, por ejemplo, esto es una luminaria, le doy a editar tipo y le puedo incluir el costo. Si yo ya sé el precio que me va a dar el fabricante o me va a dar quien directamente me lo venda, digo, bueno, pues tantos euros. Como me va a computarizar la cantidad de luminarias que tengo de este tipo, a tantos euros saco directamente el presupuesto. Con lo cual, ya os digo, es un programa, yo cada vez le voy cogiendo más cariño. Si es verdad que soy muy de Autodesk, no por hacer publicidad a la firma, pero es una maravilla. Otra de las cosas que tiene que nos gusta también muchísimo. Y por eso nos pareció una magnífica idea utilizarlo, vamos a poner una planta de mobiliario, utilizarlo para nuestros alumnos en la escuela, o sea, quiero decir, de tal manera de enseñárselo para que tuvieran, por supuesto, una buenísima salida profesional y que luego le perdieran un poco el miedo, que esto es siempre importante. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien, a la hora de crear una vista, podemos crear una vista 3D por defecto, que nos haría una isométrica o bien una perspectiva de 2 puntos. Pero, sin embargo, el manejo de cámaras es absolutamente rápido y cómodo. O sea, yo puedo situar una cámara, veis que además tiene el iconito de cámara, se está cargando un poquito, y digo, bueno, pues quiero una visión desde aquí y simplemente tiro de la cámara y automáticamente me va a crear esa vista. Bueno, automático no, porque pesa un poco el documento, pero menos mal que tenemos buen equipo.
¿Veis? Ya tengo ahí la vista. Vale, estupendo. Os cierro aquí un poquito para que veáis. En esta vista yo le puedo indicar a la altura que quiero el ojo. O sea, he puesto la cámara, digamos, un poco más o menos por donde quería, pero luego automáticamente digo, bueno, pues vamos a ir, por ejemplo, a 1,60 m. Va a recolocar la cámara. ¿Veis? Ya ha cambiado. Y le voy a decir que también la altura del destino, porque esto también puede ser diferente. O sea, yo puedo tener una cámara a una altura, como cuando estamos sacando una foto, y puedo enfocar o bien hacia abajo o bien hacia arriba, ¿no? O sea, hacer un picado o un contrapicado. Bien, pues aquí lo mismo. Le digo, quiero la misma altura de destino. Tengo este encuadre, pero resulta que quizá, bueno, pues quiero coger un poquito más de la izquierda. Simplemente, uy, perdona que me he tirado, lo he movido. Vale, a ver si ahora lo termino de colocar. Se tira de estos puntos, veis que hay 4 puntos por cada uno de los lados, y lo que puedo hacer es abrir esa ventana ahora, ¿veis? Para que me encuadre más cosas. Porque quizá a lo mejor a priori, pues se me ha ido un poquito la cámara y no hay ningún problema. Bien, que resulta que quería echarlo más hacia la derecha. Pues no hay ningún problema. Desde aquí, que es el centro de la cámara, yo puedo decirle que vaya y enfoque hacia ahí. Automáticamente, todo el cambio que yo haya hecho en la planta, que es una de las grandes cosas que tiene el programa, es que todos los cambios que se ejecutan en una vista automáticamente se actualizan en todas. Ya he girado la cámara hacia el lado donde quería, de una forma bastante brillante. Es un programa que además, una de las ventajas que tiene, que no os he comentado antes, es que favorece mucho a evitar errores en obra. Como todo lo calcula y todo tiene que estar tal cual se puede hacer en la realidad, los errores en obra se atajan bastante. Con lo cual ya sabéis que es una maravilla porque siempre, por lo menos los presupuestos no se disparan tanto, ¿no? Y no tenemos que estar haciendo esos replanteos que a veces son tan necesarios. Bien, esta vista que ahora tengo aquí, la forma de visualizarla puedo tener varios estilos de visualización. Puedo verlo en línea oculta, como lo estamos viendo ahora, puedo verlo en un sombreado. Línea oculta es lo que menos pesa realmente. Ahora, a medida que vayamos cambiando, ¿veis? Me aparece con una serie de colores. Podría verlo en colores coherentes, con texturas, que es como vamos a verlo, que es como más va a pesar realmente. La aplicación de los materiales es muy sencilla. En el programa es muy similar, si manejáis SketchUp, muy similar a SketchUp. Es preparar una serie de materiales, viene con una biblioteca bastante amplia y la creación es, yo digo, relativamente sencilla. Tarda un poquito porque es un documento bastante grande y obviamente a medida que vayáis teniendo mayor cantidad de metros cuadrados, pues la cosa irá pesando más. Permite lo que va actualizando. Permite trabajar con exactamente igual un poco el concepto de los componentes del SketchUp. Aquí serían familias. Hay muchísimas familias BIM ya realizadas. Lo bueno que tenemos es que si queremos poner, por ejemplo, una botella de agua, pues la botella de agua ya está dibujada, ya está hecha. Si queremos poner, por ejemplo, este mando, lo tendríamos ya también hecho. Además, con el fabricante real, podríamos incluso consultar precios de modelos, los acabados. O sea, quiere decir que todo no es inventado, todo está basado en la propia realidad. ¿Qué sucede? Pues que cada vez se irán metiendo más tipos de familias. Cuando empezó el Revit ya hace unos años, pues había muy poquitas cosas. Al final todas las grandes firmas han ido metiendo. Entonces, no solamente tenemos, por supuesto, grandes firmas de puertas, ventanas y demás, sino grandes diseños de mobiliario con firmas como Vitra o Herman Miller. Tenéis un poquito de todo. Tarda, como veis, un poquillo, más de lo deseado, pero es que si no era para que lo fuerais viendo. Es un programa que yo os animo a manejar porque antes se decía, no, pues toda la tecnología BIM va a ser el futuro. No, no, es el presente. Y el presente hay que manejarlo lo mejor posible y cuanto más actualizados estemos, muchísimo mejor. Parece que al que le cuesta actualizar es a la pantalla, pero yo creo que lo conseguiremos.
que os quería enseñar desde aquí cómo realizar un render o cómo bien realizar una panorámica en 360 grados. Esta a lo mejor le está quitando memoria. Vale. Devuélveme el ordenador. Bueno, pues parece ser que sí que tarda. Bien, todo esto que os he ido enseñando, por ejemplo, la planta de iluminación, la planta de techos, la planta de suelos, luego todo esto, el programa tiene una parte bastante buena, que no me va a dejar bajar mientras que hace... No. Que pueda hacer un montaje de planos, o sea, puedo preparar ya mi presentación final, con mis cajetines, mis escalas además que las da en automático, no hay que hacer ningún cambio en especial con el programa y me deja un proyecto muy completo. Además, un proyecto que puedo sacar en PDF, como veremos ahora este proyecto, añadirles esos códigos QR, de tal manera que nuestro cliente simplemente coja el código QR y pueda ver, como comentaba Carlos, por ejemplo, en una tablet o en el móvil, pueda ver cómo queda su espacio sin tener un software específico y obviamente sin tener que saber manejar un software, que no es lo habitual que nuestro cliente sepa manejar este tipo de software. Entonces, la verdad que cada vez nos facilitan más la existencia. Ya os digo, con Enscape podéis crear unos vídeos maravillosos. Siendo realista, un modelo tan completo como ese, pues podríamos estar hablando de aproximadamente unos 2 días, más o menos. Con una dedicación completa de 8 horas diarias, unos 2 días, más o menos. Ahí lo que más trabajo lleva, sobre todo, o sea, una vez que el modelo está hecho dentro de SketchUp, de Twinmotion o de lo que sea, lo que más trabajo lleva ahí es todo el entorno. Porque realmente no hemos visto mucho del entorno, pero eso era una isla completa llena de vegetación, de rocas, de toda clase de cosas, ¿no? Entonces, aunque dispersar la vegetación dentro de Twinmotion es bastante rápido, porque tiene una herramienta que te permite rellenar, tiene una herramienta que te permite rellenar de una forma muy, muy rápida, a base de pincel, vas pintando, quiero decir, como una paleta de pintor, tú agregas especies arbóreas y vegetación a una paleta y luego con un pincel vas pintando y se va pintando el terreno directamente de especies, ¿no? Pero bueno, llegar a ese nivel que hemos visto ahí de entorno es un poco laborioso. Luego lleva bastante trabajo también el ajuste final de las luces, pero ese ajuste final de las luces lleva mucho trabajo las 3 primeras veces. Después es sota, caballo y rey, es decir, sabes lo que funciona directamente, vas directamente a una serie de ajustes que sabes que van a funcionar y ya está. Quiero decir, a partir de ahí es relativamente sencillo. Con lo cual, en un trabajo de día a día, un modelo como ese, aproximadamente, ya te digo, 2 días. Si tenemos un modelo, un espacio de en torno a 100, 150 metros cuadrados, por ejemplo, modelado completamente en SketchUp, si el modelo de SketchUp ya está muy trabajado, convertirlo a imágenes en Twinmotion puede ser cuestión de un día aproximadamente. Pues si lo tienes, por ejemplo, en Revit, pues Revit, por ejemplo, tiene un conector directo con Twinmotion. O sea, tú en la página de Twinmotion te vas al apartado plugins y le dices que quieres descargar el conector directo con Revit y directamente te va a aparecer dentro de Revit, te va a aparecer una herramienta para conectar directamente con Twinmotion, con lo cual te lo va a llevar directamente. Volvemos a lo de antes, si dentro de Revit ya tienes todos los materiales aplicados y el modelado está muy trabajado, va a ser muy sencillo, porque al final Twinmotion es un visualizador. Entonces, se alimenta de lo que tú le des. Si el modelo está muy trabajado, va a ser tan fácil como ir arrastrando materiales sobre cada una de las familias de materiales. Él va a sustituir el material de origen por el nuevo de forma automática. Quiero decir, si tú tienes 150 focos en aluminio cepillado, tú vas a arrastrar el material sobre el primero y todos se van a cambiar. Y así con todo lo demás. Un día, día y medio aproximadamente. ¿Vale? Bueno, hemos vuelto, parece que ha vuelto otra vez a la vida. Bien, lo que os decía, todo lo que vayamos, voy a coger una vista que ya esté hecha, ¿vale? Para que pese menos. He cogido esta parte de aquí. Una vez que ya tenemos todo preparado, todas las secciones, todo lo que queramos, que yo os digo que es muy fácil de hacer, lo que puedo crear es todos los planos. Entonces puedo ir haciendo planos específicos. Plano de zonificación, ¿veis? Con el cajetín y el diseño que se haya hecho. Bien, con todas las zonas. Puedo hacer un plano de distribución. Lo mismo. O sea, cada una de las plantas que vamos sacando, cada uno de los alzados o secciones,
podemos irlo componiendo de tal manera que no necesitamos otro programa para hacer los montajes. O sea, no nos tenemos que ir ni a un layout ni a un Illustrator. Está todo preparado, está muy, muy bien pensado. Yo os digo que pesa mucho, como habéis visto, de vez en cuando nos la juega un poco, que se queda un poco colgado, pero en general funciona muy bien. Podéis generar vistas de día, vistas de noche. Bien, ¿cómo una vez que hemos generado la vista, como veíamos poniendo la cámara, cómo puedo extraer esto de aquí, ¿no? De alguna manera. Bien, pues en vista tenéis las opciones de renderizar. Bien. Podríamos pasarlo al Twinmotion, como decía Carlos, que como ya está instalado en el ordenador, lo ha reconocido automáticamente. Bien. Podríamos renderizar normal, que sería este iconito. Podríamos renderizar en la nube. Aquí, renderizar en la nube, vamos a tener varias opciones. Podemos sacar o bien un render fijo, voy a entrar. Este siempre es lo que os guía, que primero hay que seleccionar qué pantalla queremos de 3D, siempre una vista de 3D, y desde aquí, fijaros, tenemos varias opciones. Digo, y esta porque no quiere cargar. Primero nos dice la vista que hemos cogido, que será la que nosotros hayamos guardado con el nombre que le hayamos puesto. Una vez que ya está la vista seleccionada, le digo el tipo de salida. Podemos hacer una imagen fija. Genial, nos haría este render tal cual, que sería lo habitual que podríamos hacer, por ejemplo, con V-Ray, no tal vez con tanta calidad como el V-Ray, porque ya sabéis que obviamente el V-Ray siempre da ese punto como muy, muy, muy realista, pero sí que es cierto que con muchísima más velocidad. Y a veces llevamos mucha prisa en los proyectos y no nos podemos tirar. Depende también siempre, como os digo, o como les digo a mis alumnos, depende del presupuesto que llevemos, pero no podemos utilizar 10 días simplemente en renderizar, a no ser que estén pagados, y entonces tardamos 10 días o 20, lo que haga falta. Pero si no, añadir siempre un render es un gasto extra de tiempo y de muchísimas horas de trabajo. Lo que os decía, imagen fija. Podemos una panorámica, de tal manera que desde esta vista nos va a sacar como unos 180 grados más o menos. Y también podríamos preparar una visión estereoscópica, panorámica. ¿Qué significa esto? Que una vez que prepare esa visión, yo puedo interactuar con la visión y aunque ahora mismo estuviéramos, quito la pantalla del medio, enfocando hacia aquí, podría tener una vista a 360 grados desde el punto donde yo haya situado la cámara. ¿Qué nos interesa en esos casos? Situar la cámara en puntos más o menos centrales. Bien, si estuviéramos en esta sala, pues un punto más o menos central y así os podrían ver a vosotros, me podrían ver a mí, lo que hay a la derecha de mí y a la izquierda de mí. Entonces, ese giro va a ser fundamental. Ahí sí debemos tener muy en cuenta dónde posicionamos siempre la cámara. Una vez que lo trazamos aquí, le podemos decir que la calidad de renderización sea estándar o final. Bien, la estándar va a ser mucho más rápida, pero no va a ser tan buena como la final. Pero está bastante bien, quiero decir, da una calidad bastante buena. Exposición avanzada o la original, dependiendo de lo que tengamos de iluminación. Ya sabéis que se puede meter todo tipo de luminarias y muchas de las luminarias que ya están diseñadas, o sea que tenemos la luminaria, la lámpara y demás, tendríamos también el fichero de luces IES, el fichero paramétrico donde tenemos los valores reales de cada una de las lámparas. Y así sabemos que cuando vamos a iluminar algo tiene X lúmenes, nos van a dar X lux, o sea, los cálculos ya están hechos, con lo cual ganamos siempre tiempo. Si la exposición la queremos un poquito mejorada, pues avanzada. Y luego ya tenemos la anchura, dependiendo obviamente del tamaño que queráis llegar a sacar. No sé ahora si nos va a dar, ¿vale? Por lo que está tardando el equipo, pero los pasos serían estos. Una vez que he dado estos pasos, le digo que simplemente inicie la renderización. Entra en este proceso y vais a ver que muchas veces parpadea el usuario que tengáis de conexión. Significa que está trabajando. Nos va a abrir en una página web o podemos indicarle que no nos abra en una página web de tal manera que nos vaya enseñando cómo va a ir haciendo el proceso. El proceso, por los cálculos un poco que yo he hecho, depende muchísimo de los metros cuadrados que tengáis y de lo abierto que esté el espacio. Puede llevaros en un espacio chiquitito 30, 50 minutos, dependiendo también mucho de los materiales, de la cantidad de iluminación que haya, y en un espacio como este, aunque ahora lo voy a cancelar porque no tenemos ese tiempo, puede llegar fácilmente a las 2 horas. Entonces, muy fundamental en estos casos
la iluminación y también los tipos de materiales. Si hay mucha iluminación y los materiales, por ejemplo, son con acabados brillantes, va a tener que trabajar muchísimo con el trazador de rayos. Entonces los rebotes tiene que calcularlos y esos rebotes obviamente van a generar más tiempo. ¿Ven? Bueno, faltan algunas imágenes que como no, aunque es el proyecto original, no tenemos los ficheros originales y muchas veces en cuanto empiezan a fallar algunas imágenes o no las tenemos, ¿veis? Ha empezado ahora aquí. ¿Vale? Si aquí pincháis, le voy a decir cómo va el progreso de renderización. Tendremos que iniciar, tienes que iniciar cuenta. ¿No? Habría que iniciarla. Habría que iniciar la cuenta, pero bueno, la misma cuenta que habéis metido en el Revit y ya lo tendríais. Como está trabajando en la nube, va un poquito más rápido que nuestra renderización normal. Que os digo dónde está, salimos de aquí tranquilamente y volvemos a Revit. Esto sería una renderización normal. Desde aquí le podéis decir la configuración que queréis. Siempre os aconsejo que si es el render final alta óptima, no lo vamos a tirar ahora tampoco porque ya los tiene hechos y vamos a ver la calidad de los suyos. Podéis también cambiar la resolución. 150 puntos por pulgada estaría bien si se va a ver en un dispositivo digital no muy grande, o sea, no como la pantalla que tenemos ahora mismo, aguantaría a lo mejor hasta 21 pulgadas. Si hay que meterlo en un dispositivo más grande, o para que lo queráis mostrar en una reunión o demás, deberíais subirlo a 300 puntos por pulgada. Pero el programa no tiene ningún problema, como veis da hasta 600 puntos por pulgada. En la medida que voy subiendo veis que van subiendo los megas. Me daría también esquema para poder decir que si quiero solo luz solar, luz de interior, si quiero un exterior o si quiero sumar las dos, el sol y las luces artificiales. Si estamos en horario de, digamos, de día, yo os aconsejo las dos. Como hacemos las fotos de interiores, siempre con un carácter más profesional, con las luces encendidas, porque salen muchísimo mejor las sombras. Le podría decir la configuración del sol, o sea que le puedo indicar si estoy en otro país, en otro sitio y demás. Pues resulta que estoy haciendo esta casa en Luxemburgo, o en este hotel en Luxemburgo. Pues conviene que la orientación sea la de Luxemburgo y a ser posible que las coordenadas sean las correctas. Y el estilo de cielo también puedo cambiarlo, puedo ponerlo sin nubes, con muchas nubes y demás. Incluso podría introducir una imagen para que a través de las ventanas se viera una imagen específica. A partir de aquí simplemente le daríamos a renderizar. Tarda menos que el Revit, pero tarda. No os voy a engañar. Quiero decir, es mucho más rápido, pero fácilmente una hora se nos puede ir. También siempre tener en cuenta cómo está nuestro equipo, quiero decir. Vamos a ver el proyecto final acabado. Que este seguro que va mucho más rápido que el Revit. Que estás en un... Vale, que quería que lo vierais. Vale. Al lado de la ruedita, la flecha en diagonal. ¿Dónde estás? Más a la derecha. Que no lo veo. Ahí. Ah, vale. Lo estaba buscando por todos los lados y no lo veía. Bien. Vale, pues esta es la presentación. Sí, desde aquí. Bien. Como veis, este es el estado actual y un poco todo el desarrollo del proyecto. Lo voy a pasar deprisita para que vayáis a... Todo esto está presentado con Revit. Bien, wow, ¿eh? Wow. ¿Veis? Aquí tenéis el código QR. Bueno, esperad, no me muevo. Es la manía de formación. Aquí tenéis el código QR de tal manera que el cliente puede interactuar. No solamente está viendo esta vista que es fabulosa, sino que obviamente puede interactuar en una panorámica a 360 grados. Y puede tener, como cuando estamos en un sitio y giramos la cabeza para ver lo que está a nuestro alrededor, esa misma sensación. Y son sensaciones además que creo que desde nuestro punto de vista y sobre todo a nivel comercial venden. Como al final, como siempre suelo decir cariñosamente, como comer tenemos que comer todos, pues cuanto mejor vendamos un proyecto, evidentemente más fácil será, ¿no? ¿Ves? En algunas no lo ha hecho, simplemente ha sacado la vista. Cuanto mejor modelado
esté todo, mejor resultado vais a tener, y esto siempre en cualquier programa de 3D. Aquí tenéis otra. ¿Ves? Vive la experiencia inmersiva. Pues lo mismo, toda esta zona de recepción se ha concebido para poder ver el espacio tanto en la vista que habéis visto antes como en la anterior. Entonces podemos ir mezclando lo que sería foto fija, podríamos tener estas ideas del código QR si lo vamos a presentar a nivel digital, o podríamos hacer un Twinmotion, que sería la misma idea que ha presentado Carlos, pero simplemente partiendo desde Revit, con todas, ya os digo, las ventajas de planificación de obra, presupuestos y demás que pueda tener el Revit. ¿Veis? Crear unas vistas divinas. Se trabaja muy bien con la cámara. Y la iluminación, como ya lleva lo que os decía, los ficheros IES, me va a dar una iluminación muy real. Muy real, y además el programa mima muchísimo la iluminación porque francamente casi no produce en ningún momento deslumbramiento. Vamos a tener un punto siempre de iluminación muy buena. Otra vez. ¿Por qué? Porque es un espacio ultra bonito, y entonces conviene poderlo ver alrededor. Me estoy haciendo una idea en una foto fija de lo que veo, pero a través del código QR efectivamente tengo esa sensación de poder estar paseando, y es realmente lo que queremos transmitir siempre. Aquí otro espacio igual. Hay que controlar un poquito las fugas, eso sí, cuando trabajemos, para que no intentéis sacar perspectivas muy largas, porque a veces los objetos pierden un poco su forma original y empiezan como a alargarse demasiado o demás. Pero en general, yo os digo, bastante bien. ¿Veis? Aquí lo mismo, me puedo dar un paseo con el código QR. Todas las que queréis siempre podéis añadir esa vista. Hombre, es tiempo extra porque fijaros la cantidad de renders que tiene este proyecto más lo que serían todas las vistas panorámicas. Estaríamos hablando que obviamente esto en un día no lo conseguimos, pero ni mucho menos. O sea, os iba a decir que ni en una semana. Y muy, muy buen equipo. Y a los equipos de vez en cuando hay que dejarles descansar también, que es necesario. ¿Veis? Aquí se ha creado pues un plano. Que os decía, bueno, pues por un lado meto lo que sería una perspectiva, el plano de zonas comunes y demás, con su cajetín, estupendamente. Creo que al final, si no recuerdo mal, había metido alguna más. O estaban todas en el centro. Aquí incluso, pues se la ha metido para hacer turismo, ¿no? Vienes al hotel y ya aprovechas y haces esa parte de turismo. No había metido mucho más. Bueno, estos detalles. Ya por salas. En alguna también había metido el final. Sí, la sala. ¿Veis? En la sala multimedia lo mismo. Para que tenga bien el cliente la sensación que le va a aportar cuando entre en el espacio. Esto, por ejemplo, ¿no? Lo mismo. ¿Vale? Veis que tengo cambios de iluminación, si no está proyectando nada, bien, o si se está proyectando algo. Entonces también podríamos hacer esos QR con, por ejemplo, proyección de día y proyección de noche, que sería muy interesante. Ver ese espacio de día y ver ese espacio de noche. Aquí tenéis otro, para moveros un poquito por este comedor. Bien. Pues esto sería un poco la idea. Recordar, desde el propio programa, desde el propio Revit, podemos generar todas estas vistas sin necesidad, de un software extra. ¿Bien? Que lo tendríais todo aquí, renderizar en la nube. ¿Que queremos utilizar Twinmotion? Pues divino. Tenemos aquí la sincronización con Twinmotion y otro software que también funciona fenomenal. Quizás sea más ágil y más rápido que Enscape, pero van en la misma línea. ¿Queremos foto fija muy buena? V-Ray. Revit con V-Ray es el mejor aliado. Es un poco destrozo ordenadores, como lo llamo yo cariñosamente, porque los quema. Hay que estar siempre pensando en dejar un presupuesto de lo que hagas para irte cambiando de ordenador a menudo. Y si no queremos V-Ray, pues el software normal. ¿Que trabajamos con Chaos y a lo mejor en algún momento nos interesa algún programa de Chaos? Pues ya os digo, el Enscape, que funciona muy bien, es un Twinmotion. Tenéis un poquito las mismas, casi hasta en algunos casos tenéis ventanas comunes, quiero decir que está
montado muy parecido y es un software muy fácil de manejar en el cual podéis también hacer como Intuition entornos, podéis hacer iluminaciones de día, que las luces se apaguen, sonidos, por supuesto, puede hacer que llegue un coche, incluso se vean los faros del coche llegando a la vivienda o al hotel, o sea, bueno, todo ese tipo de iluminación un poco especial para crear sensaciones se hacen muy bien. Importante, ya sabéis, cada vez gusta más lo sensorial, entonces quiere decir aportar no solamente la visión, que está muy bien, sino todo lo que sean sonidos va a hacer más grato la visión que estemos teniendo y más real en todo momento.